¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Ahora les voy a contar la historia del ánima y la señorita Brígida. Comenzamos. La madrugada me encontré despierto. El doblar de las campanas anunciando la hora y el profundo silencio me trajo a la mente una narración que me la refirió mi madre. Y he aquí que se las refiero tal como me la contaron a mí. En una casona antigua pintada de blanco funcionaba un taller de costura. Al franquear la entrada podía apreciarse las coloreadas telas que se apilaban sobre una gran mesa de madera pintada de negro. En la estantería brillaban botones, cremalleras, carretes de hilo y paquetes de agujas en abigarrada mezcla con las tijeras y demás herramientas del oficio. En los gruesos paredones de adobe de la casona se distinguía una ventana con un marco y sus hierros verdes, una maceta de campanillas azules, cuyo tallo subían enredándose por entre las barras del protector, y unas vidrieras con sus cristales emplomados y su cortinilla de tela blanca ligera y transparente. En dicha ventana, día y noche podría verse cosiendo botones, costurando o algunas veces planchando a Brígida, una joven de unos veintitantos años, hija de doña Clemencia, quien ejercía de costurera por vocación y también por obligación, ya que al haber enviudado, tuvo que hacerse cargo de mantener el hogar y sacar adelante a sus hijos. Doña Clemencia había aprendido el oficio de su abuela, a quien consideraba como su verdadera madre porque la había criado desde muy pequeña, y con mucha paciencia había pasado largas horas con ella enseñándole las artes del hilo y las agujas. Cuando doña Clemencia estuvo casada, solo hacía trabajos de costura para su marido o sus hijos, y ocasionalmente para alguna vecina que se lo solicitara, pero enviudó. Se vio forzada a convertirse en costurera a tiempo completo. Fue precisamente en una vieja máquina de coser de pedal que le heredó su abuela, que había comenzado el negocio, al cual pronto se le sumó la hija mayor, Brígida, a fin de juntar lo suficiente para sostener a la familia, de tal manera que se podía verla trabajando desde muy tempranas horas de la mañana hasta ya entrada la madrugada, por lo que siempre había luz en la ventana a la que hacíamos referencia. Una oscura noche de octubre en la que no había luna y no brillaba ni una sola estrella en el cielo, a la hora en la que ya había cesado el ruido y la animación de la gente del pueblo, cuando los vidrios de las ventanas de las casas dejaron de brillar y en toda la plaza no se veía una sola luz, entre las sombras de la calle en penumbra comenzó a percibirse un ligero ruido como de pasos que iban aproximándose. Brígida, con la mano en la aguja y el dedal, llevaba varias horas cosiendo un vestido que reposaba sobre sus piernas, cuando de improviso un leve golpe en el cristal de la ventana rompió su concentración. Al voltear la mirada hacia la ventana, creyó distinguir el busto de un hombre. Con mucho temor, abrió la ventana y descubrió a un sujeto muy delgado y pálido. Llevaba un elegante sombrero borsalino y estaba esbozado en un capote negro que le cubría hasta el tacón de las botas, lo que hacía muy difícil distinguir sus facciones y solo permitía distinguir una mirada fría, con una sonrisa inquietante que asomaba por debajo de un bigotillo mosca. A la usanza del siglo pasado, muy cortésmente se dirigió a Brígida diciéndole: «Tenga usted muy buenas noches, señorita. Si no es mucha molestia, ¿podría guardarme hasta mañana este paquete de velas?». Y dicho esto, sacó de entre los pliegues de su capote un paquete cuidadosamente envuelto en papel periódico. «Con mucho gusto, caballero», respondió Brígida, en su afán de que el caballero se marchase de inmediato, más que por gentileza y haciendo un esfuerzo por dominar la incomodidad que aquel enigmático personaje que se presentaba a altas horas de la noche le provocaba. Lo cierto es que no había nada raro, grotesco o repugnante en aquel desconocido, salvo un penetrante aroma a flor de nardo, pero, sin embargo, su presencia provocaba una especie de desazón, un sentimiento vago de temor y melancolía, un no sé qué indescriptible que causaba repulsión. «Muchas gracias, señorita. Volveré mañana a esta misma hora a recogerlo», dijo el hombre y haciendo una reverencia se marchó, desapareciendo en la oscuridad. Luego de ese extraño encuentro con el desconocido, a Brígida le temblaba el pulso y se sintió fatigada, por lo que decidió dejar su trabajo para el día siguiente y acostarse. Después de haber apagado la lámpara y rezar una oración, se durmió, pero con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 2 sonaron en el reloj de la iglesia matriz. Brígida oyó entre sueños el sonido de la campana
y abrió los ojos, pues le pareció escuchar que había dicho su nombre, pero lejos, muy lejos. Intentó tranquilizarse, pero escuchó como si la puerta del taller se hubiese abierto con un ruido sordo y grave. Da like para parte 2.